Buenos días, mi nombre es Carmen Gutama, soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca. El día de hoy les voy a presentar un caso clínico donde abordaré un informe psicológico completo de un paciente que tiene trastorno delirante tipo persecución. Comenzamos con el primer dato, que es de filiación. El nombre del paciente es Itsuki Daisy, tiene 23 años, su estado civil es soltero, de religión católica, no refiere ninguna discapacidad, sexo masculino y es un estudiante universitario. El tipo de consulta es consulta privada, el origen de la información proviene del paciente. En cuanto al motivo de consulta, el paciente de 23 años asiste a consulta enviado por uno de sus profesores, ya que se encontraba preocupado por la inasistencia del estudiante. El paciente manifiesta encontrarse distraído por dispositivos de escucha y los aparatos del control del pensamiento que habían colocado en su apartamento. Explicó que la primera señal del problema fue que los compañeros de clase estornudaban y sonreían de forma rara cuando entraba en el aula. La enfermedad actual. Itsuki Daisy es un estudiante japonés de ingeniería de 23 años de edad que fue enviado a la consulta de salud mental para estudiantes de la universidad por un profesor preocupado por lo irregular de su asistencia a clase. Al entrevistarse para hablar de su menor rendimiento, el señor Daiji le confesó al profesor que estaba distraído por los dispositivos de escucha y los aparatos de control del pensamiento que habían colocado en su apartamento. Aunque se mostró inicialmente reacio a hablar con el psiquiatra, el señor Daiji explicó que se sentía aliviado al poder por fin hablar en una sala que aún no estuviera pinchada. Comentó que sus problemas habían empezado 3 meses antes, al regresar de una visita a Japón. Explicó que la primera señal del problema fue que los compañeros de clase estornudaban y sonreían de forma rara cuando entraba en el aula. Un día, al volver de clase, observó a 2 desconocidos fuera de su apartamento y se preguntó qué hacían allí. El señor Daisy refirió que la primera vez que notó que le habían puesto micrófonos ocultos en el apartamento fue una semana después de haber visto a los 2 desconocidos cerca. Cuando veía la televisión, notaba que los locutores lo criticaban con indirectas. Esta experiencia era especialmente intensa al ver las noticias de Fox News, que pensaba que lo vigilaban por su inteligencia superior y su intención de llegar algún día al primer ministro de Japón. Creía que en Fox News trataban de volverlo loco, instalando en su cerebro ideas conservadoras, y que ello era posible mediante unos aparatitos minúsculos de control mental que habían instalado en su apartamento. El sueño del señor Daisy se había vuelto cada vez más irregular al irse siendo el más vigilante. Temía que en la facultad y en el complejo de apartamentos todo el mundo estuviera conchavado. Se retrajo y dejó de asistir a clases, aunque seguía comiendo y cuidando de su higiene personal. El paciente negó sentirse exultante o eufórico. Describió su grado de energía como bueno y su pensamiento como claro, excepto cuando tratan de meterme ideas en la cabeza. Admitió que en una ocasión, durante su reciente viaje a Japón, había pasado varias horas con mucho miedo. En aquel momento había fumado mucha marihuana, y empezó a oír sonidos extraños y a creer que sus amigos se reían de él. Dijo que no había consumido cannabis desde su regreso a Estados Unidos, que nunca había experimentado con otras drogas, afirmando que normalmente ni siquiera bebía alcohol. Dijo no tener ningún otro antecedente de alucinaciones auditivas visuales. Al contactar con el tío del señor Daisy, que figuraba como su tutor local, éste describió a su sobrino como un chico sano, inteligente y algo tímido, sin antecedentes de alteraciones psiquiátricas importantes. Relató que los padres del señor Daisy eran muy cariñosos y comprensivos, aunque el padre quizá sea un poco severo. No había antecedentes familiares de problemas psiquiátricos de importancia. En la exploración del señor tenía aspecto aseado y se mostró colaborador, siendo la actividad psicomotora normal. El discurso era coherente e intencional. Describió su estado de ánimo como miedoso. La amplitud y la movilidad de la expresión afectiva eran normales. Negó tener ideas de culpa, suicidio
o inutilidad. Estaba convencido de que lo vigilaban constantemente y de que habían aparatos de control mental en su apartamento. Dijo no tener alucinaciones. Sus funciones cognitivas estaban más o menos dentro de los límites normales. Parecía no tener ninguna conciencia de que sus creencias fueran anómalas. Los resultados de los análisis clínicos del señor Daiji fueron normales. La tomografía computarizada craneal no mostró anomalías y las pruebas toxicológicas de orina dieron negativo a todas las drogas. En cuanto a los tratamientos que el paciente ha recibido, tanto psicológicos, psiquiátricos y biológicos, manifiesta que no refiere en ninguno de estos tres aspectos. En cuanto a los antecedentes del paciente, el paciente no refiere, de igual forma patologías anteriores tampoco refiere y antecedentes familiares tampoco refiere. En cuanto al examen psiquiátrico, esto hace referencia a los datos registrados durante la exploración y el registro de la historia clínica. En inspección general, este aspecto general está acorde a su edad, adecuado aseo personal, forma de relación, cooperador, expresión y lenguaje acuerdo a su edad y coherente. Estado de conciencia lúcido, atención centrada, conducta motora, actividad psicomotora normal, comportamiento receloso, alteraciones del sueño alterado, insomnio, afectividad normal, pensamiento y su expresión, pensamiento claro, excepto cuando tratan de meterme ideas en la cabeza, expresión adecuada, juicio adecuado, estimación de la inteligencia de acuerdo al interrogatorio normal, orientación orientada con respecto a tiempo, espacio, respecto a sí mismo y a otras personas. Memoria normal, senso-percepción alterada porque siente que alguien le persigue, escucha voces. Otras funciones intelectuales, concentración adecuada y comprensión normal, actividad normal. En cuanto a la valoración psicométrica y complementaria, se ha estimado importante aplicar el siguiente reactivo, que se llama la Delirium Rating Scale Revised 98. Esta se caracteriza por ser una escala de 16 ítems puntuada por el clínico con 2 secciones y una hoja de puntuaciones. Está indicada para la valoración inicial y posterior seguimiento de la gravedad de los síntomas del delirio. El diagnóstico presuntivo. Bueno, aquí se estima que el paciente experimenta un delirio en tipo persecución, teniendo en cuenta que el mismo se caracteriza por ser una falsa creencia basada en una inferencia incorrecta relativa a la realidad externa, que es firmemente sostenida, a pesar de que casi todo el mundo cree y a pesar de cuanto constituye una prueba o evidencia incontrovertible y obvia de lo contrario, ya que el paciente comentó que sus problemas habían empezado 3 meses antes, al regresar de una visita a Japón. Explicó que la primera señal del problema fue que los compañeros de clase estornudaban y sonreían de forma rara cuando entraba en el aula. Un día, al volver de clase, observó a 2 desconocidos fuera de su apartamento y se preguntó qué hacían allí. El señor Daiji refirió que la primera vez que notó que le habían puesto micrófonos ocultos en el apartamento fue una semana después de haber visto a los 2 desconocidos cerca. Asimismo, cuando veía la televisión notaba que los locutores lo criticaban con indirectas. Esta experiencia era especialmente intensa al ver las noticias de Fox News, que pensaba que lo vigilaban por su inteligencia superior. Creía que en Fox News trataban de volverlo loco, instalando en su cerebro ideas conservadoras y que ello era posible mediante unos aparatitos minúsculos de control mental que habían instalado en su apartamento. Bien, para poder justificar el diagnóstico que se ha establecido a este paciente, voy a expresar los criterios diagnósticos según el DSM-5. El criterio A, presencia de 1 o más delirios de 1 mes o más de duración. B, nunca se ha cumplido el criterio A de esquizofrenia. Nota, las alucinaciones, si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante. Por ejemplo, la sensación de estar infestado por insectos se asocia a delirios de infestación. C. Aparte del impacto del delirio,
o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. D. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes. E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. F. Que cause malestar clínicamente significativo en las diversas áreas del paciente. Se estima que es tipo persecutorio, ya que este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio implica la creencia del individuo de que están conspirando en su contra, o que le engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan o drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que consigan objetivos a largo plazo. Como otro punto tenemos el diagnóstico diferencial. Este trastorno se puede diferenciar de los trastornos psicóticos de origen físico o inducido por sustancias, trastorno del estado de ánimo o cognitivos, esquizofrenia y trastornos obsesivo-compulsivo. En cuanto a los fármacos y las dosis, tenemos la risperidona, la tiorina, la levomepromacina, las benzodiazepinas. Aquí les dejo una planificación psicoterapéutica que se ha realizado que podemos trabajar con el paciente. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por mirar este video tutorial.